Esta es una crónica de sabiduría, sombras y la búsqueda incansable del propósito humano. Bienvenidos a los salones de mármol y al desierto del alma. El rey y la persecución del viento. La luz del atardecer se filtraba a través de las tragaluces de cedro, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de gemas. En el centro del gran salón de Jerusalén, un hombre permanecía inmóvil. No era un hombre cualquiera. Era Coelet, el predicador, el hijo de David, el rey que había acumulado más sabiduría y oro que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Pero sus ojos no reflejaban orgullo. Reflejaban el vacío. Vanidad de vanidades. Su voz resonó contra las columnas, profunda y cargada de una fatiga milenaria. Todo es vanidad. El predicador caminó hacia el balcón, observando el bullicio del mercado allá abajo. Veía a los mercaderes gritar, a los niños correr y a los ancianos esperar la muerte. Se dio cuenta de una verdad aterradora: el sol sale, el sol se pone, y vuelve apresuradamente al lugar de donde surgió. El viento sopla hacia el sur, gira hacia el norte y en su eterno retorno no llega a ninguna parte. Él había intentado llenar ese vacío. Había construido palacios que desafiaban al cielo y plantados viñedos que parecían fragmentos del Edén. Había buscado el placer en copas de vino desbordantes y la risa en los labios de las mujeres más bellas. Pero al final de cada banquete, cuando las luces se apagaban, la misma pregunta lo perseguía como un fantasma: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sintió que su mente era un océano tratando de ser contenido en una vasija de barro. Si la sabiduría traía dolor, ¿por qué buscarla? Si la necedad era oscuridad, ¿por qué evitarla si ambos terminaran en el mismo polvo? Se acercó a su mesa de escribir, tomó el cálamo, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a registrar el experimento más grande de la historia humana, la búsqueda del sentido en un mundo que parece no tenerlo. Pero justo cuando la tinta comenzaba a fluir, una sombra cruzó su mente, una revelación sobre la implacable rueda del tiempo que todo lo devora. La sombra que cruzó la mente del rey no era de miedo, sino de una comprensión abrumadora. El predicador dejó caer la pluma por un instante, observando cómo la gota de tinta se expandía en el papiro, como una mancha de tiempo devorando el presente. El ritmo de la eternidad. No hay nada nuevo bajo el sol, susurró, y sus palabras parecieron detener el aire en la habitación. Se dio cuenta de que su lucha no era solo suya, era la lucha de cada hombre que había respirado antes que él y de cada uno que nacería después. La historia no era una línea que conducía a un final glorioso, sino un gran engranaje cósmico que giraba sin descanso. El predicador se levantó y caminó hacia su inmenso reloj de sol en el patio interior. Comprendió que el universo no era un caos, sino una sinfonía de momentos precisos, fríos y matemáticos. En ese instante, la inspiración lo golpeó como un rayo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Visualizó entonces una serie de visiones épicas que pasaban ante sus ojos como un torbellino. Vio el primer llanto de un recién nacido, y en la habitación contigua, el último suspiro de un guerrero, tiempo de nacer y tiempo de morir. Vio a los ejércitos derribando las murallas de ciudades enemigas y a los albañiles levantando nuevos templos sobre las ruinas, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Vio amantes abrazándose en la primavera y soldados lanzando piedras para despejar campos de batalla en el invierno. Era una danza eterna de opuestos. Si todo estaba ya programado por una mano invisible, ¿qué espacio quedaba para la voluntad del hombre? El rey sintió una punzada de amargura. Si hoy reímos, es solo porque mañana lloraremos. Si hoy ganamos, es solo para preparar el escenario de nuestra futura pérdida. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, concluyó con asombro, y sin embargo, el hombre no puede alcanzar a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El predicador comprendió que somos seres finitos atrapados con un deseo infinito. Esta revelación lo llevó a mirar más allá de sus propios jardines, hacia las plazas de justicia de su reino, donde esperaba encontrar orden. Pero lo que vio allí, en la penumbra de los tribunales, lo dejó aún más perturbado sobre la naturaleza del mal. La revelación de la eternidad había dejado al predicador con un sabor agridulce. Si el tiempo es un ciclo perfecto, ¿qué sucede cuando los hombres corrompen ese orden? El rey, buscando respuestas,
abandonó la paz de su observatorio y descendió a las entrañas de su propia ciudad. El trono de la iniquidad y el destino del polvo. Lo que vio en las calles de Jerusalén le heló la sangre. Él, que era el máximo juez de la nación, observó desde las sombras cómo en el lugar del juicio residía la maldad, y en el lugar de la justicia reinaba la impiedad. Vio las lágrimas de los oprimidos, aquellos que no tenían quien los consolara mientras el poder de sus opresores los aplastaba. Vio que el éxito de un hombre a menudo no nacía del esfuerzo noble, sino de la envidia hacia su prójimo. Dije en mi corazón, murmuró el predicador, apretando el pomo de su espada de oro, Dios juzgará al justo y al impío. Pero entonces, un pensamiento más oscuro lo asaltó. Miró a un buey que arrastraba una carga pesada y luego miró al hombre que lo azotaba. ¿Qué diferencia real había entre ellos ante los ojos de la muerte? Lo que sucede a los hijos de los hombres, sucede a las bestias, un mismo suceso les ocurre. Como muere el uno, así muere el otro. Todos van a un mismo lugar, todos son del polvo, y todos al polvo volverán. Esta idea era una daga en el corazón de su orgullo real. ¿De qué servía ser un monarca sabio si al final sus huesos se mezclarían con los de su esclavo y con los de los animales del campo? En su agitación, el predicador comenzó a cuestionar incluso el valor de la compañía humana. Vio a hombres solitarios, sin hijos ni hermanos, acumulando riquezas sin descanso, solo para darse cuenta de que no tenían a quien dejárselas. Mejor son dos que uno, pensó, tratando de encontrar un refugio en la soledad del poder. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Sin embargo, incluso la unión más fuerte parecía frágil ante la marcha del tiempo. El rey regresó a sus aposentos, sintiendo que su corona pesaba toneladas. Si el polvo era el destino final y la justicia era un espejismo, ¿valía la pena hablar? ¿Valía la pena orar? Se detuvo ante la entrada del templo, donde el humo del incienso subía al cielo, y se preparó para advertir sobre la mayor de las locuras, hablarle a Dios con ligereza. El rey se detuvo ante los pesados portones de bronce del templo. El aire aquí era denso, saturado de incienso y del eco de 1000 promesas gritadas al cielo. El predicador observó a los adoradores que entraban apresurados, con los labios llenos de votos y las manos cargadas de sacrificios, y sintió una urgencia de advertirles. La casa de Dios y el espejismo del oro. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, exclamó con una autoridad que hizo callar a los levitas. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Para el predicador, el silencio era más sagrado que el exceso de palabras. Advirtió que Dios está en el cielo y el hombre en la tierra, por lo tanto, las palabras deben ser pocas. Vio cómo muchos hacían promesas a la divinidad en momentos de angustia, solo para olvidarlas al salir al sol. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, sentenció, mientras cruzaba el atrio hacia las cámaras donde se administraba el tesoro real. Allí, el sonido de las monedas de oro siendo contadas era un ritmo incesante. El predicador miró las montañas de tributos y suspiró. Había descubierto una paradoja cruel. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Vio a hombres que no dormían por cuidar sus riquezas, mientras que el trabajador humilde, comiera mucho o poco, disfrutaba de un sueño dulce. Vio males dolorosos, riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, que se perdían en un mal negocio, dejando al hijo del rico sin nada en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, dijo, señalando un cofre vacío. ¿Qué provecho tiene el que trabajó para el viento? La frustración crecía en su pecho. Si la religión se volvía hipocresía y el dinero era una cadena de ansiedad, ¿dónde quedaba la alegría? Pero en medio de esa amargura, un destello de luz cruzó su juicio. Si la vida era corta y el final era el polvo, quizás el secreto no estaba en acumular, sino en algo mucho más simple y cotidiano. Se volvió hacia sus sirvientes, que aguardaban órdenes, y sus ojos brillaron con una intensidad nueva, una que lo llevaría a cuestionar la diferencia entre una vida larga y una vida bien vivida. El rey abandonó las cámaras del tesoro, dejando atrás el tintineo metálico que ahora le resultaba insípido. Caminó hacia los jardines colgantes, donde el aroma del jazmín y el sonido del agua corriente ofrecían un contraste vital a la frialdad del oro. El banquete bajo la sombra.
El predicador se sentó a una mesa de piedra y observó un racimo de uvas maduras. Una nueva comprensión, casi subversiva, empezó a tomar forma en su mente. Si el futuro era incierto y el trabajo a menudo resultaba en vanidad, ¿no era un pecado ignorar el presente? He visto que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo, declaró, mientras compartía el pan con sus guardias. Esto también he visto que es mano de Dios. Pero su sabiduría no era una invitación al exceso desenfrenado. No era la alegría vacía del necio, sino la gratitud del que sabe que cada bocado es un regalo prestado. Vio que Dios da a algunos hombres riquezas y honores, pero a veces no les da la facultad de disfrutarlos, un extraño acaba consumiéndolos. Eso es vanidad y mal doloroso. Comparó entonces dos destinos, un hombre que vive 1000 años 2 veces pero no disfruta del bien, frente a un aborto que nunca vio el sol. Mejor es este que aquel, sentenció con una dureza que estremeció a sus oyentes. ¿Por qué? ¿De qué sirve una vida larga si el alma nunca se sacia de felicidad? El deseo del hombre es insaciable, el ojo no se harta de ver, ni el oído de oír. El predicador comprendió que la ambición es como intentar atrapar el horizonte con las manos. Mejor es la vista de los ojos que el deseo que pasa, concluyó, cerrando los suyos para sentir la brisa en su rostro. Sin embargo, esta pausa de paz fue interrumpida por un pensamiento más profundo y sombrío. Si la alegría era el regalo, ¿qué papel jugaba el sufrimiento? El rey empezó a sospechar que el dolor tenía una utilidad que la risa ignoraba. Con el ceño fruncido, se preparó para defender una idea que parecería una locura para cualquier cortesano, que la casa del luto es superior a la casa del banquete. El rey predicador regresó a su trono, pero no se sentó en él con la arrogancia de antaño. Observaba el cetro no como un símbolo de gloria, sino como una pesada carga de responsabilidad y misterio. Las siguientes páginas de su diario reflejan su descenso a las realidades más crudas de la política, la muerte y la aparente injusticia del cosmos. El rey se levantó de su mesa de banquete. El eco de las risas de los comensales le resultaba ahora como el crujir de las espinas ardiendo bajo una olla, mucho ruido, pero poco calor. Se alejó de la música y se dirigió hacia las partes más sombrías de su palacio, donde se guardaba el respeto por los que ya no estaban. La sabiduría de las sombras. El predicador cruzó el umbral de una habitación donde se lloraba la pérdida de un gran consejero. Allí, el aire no olía a vino, sino a mirra y a verdad. Se volvió hacia sus escribas y pronunció una de sus máximas más desafiantes. Mejor es el luto que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los necios, en la casa del placer. Para el predicador, la risa era a menudo una máscara para huir de la realidad. En cambio, el luto obligaba al hombre a mirar de frente su propia finitud. El fin de un negocio es mejor que su principio, decía, sugiriendo que la paciencia de espíritu vale más que la altivez. Advirtió contra la ira rápida, llamándola el refugio de los necios, y contra la nostalgia ciega que pregunta, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores? Según el predicador, esa pregunta no nace de la sabiduría, sino del miedo al presente. Pero el rey también advirtió sobre los peligros de los extremos, incluso en la virtud. En una revelación sorprendente para alguien conocido como el sabio, aconsejó: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Tampoco seas demasiado impío, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Su mensaje era la moderación. El mundo es un lugar donde el justo a veces perece en su justicia y el malvado prolonga sus días en su maldad. Es un misterio que no se puede resolver con leyes rígidas. Por eso, el hombre debe asir lo uno sin soltar lo otro. El predicador suspiró, sintiendo el peso de un mundo donde nadie es lo suficientemente perfecto como para no pecar jamás. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la fragilidad humana, su mente voló hacia el poder absoluto. Había visto cómo un solo hombre puede dominar a otros para su propio mal, y decidió investigar qué sucede cuando la sabiduría se enfrenta al poder de los tiranos. El poder y el rostro del rey. El predicador comprendió que la sabiduría de un hombre hace brillar su rostro, pero que ni siquiera la mayor inteligencia puede predecir los caprichos de un gobernante. Guarda el mandamiento del rey, aconsejó,
reconociendo que el poder terrenal es absoluto y peligroso. Vio que hay un tiempo donde el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Observó cómo los impíos eran sepultados con honores, mientras que los que habían actuado con justicia eran olvidados en la ciudad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, el predicador mantenía una fe obstinada, al final, le iría mejor a los que temen a Dios. Pero la realidad bajo el sol seguía siendo un rompecabezas, justos a los que les sucede como si hicieran obras de impíos, e impíos a los que les sucede como si hicieran obras de justos. La sombra común de la muerte. Aquí, el tono del predicador se vuelve más urgente. Al observar el destino final, se dio cuenta de que un mismo suceso ocurre a todos, al justo y al impío, al bueno y al malo, al que sacrifica y al que no sacrifica. Este es un mal que hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso ocurre a todos. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, el rey encontró un destello de vida. Aquel que está unido a todos los vivientes tiene esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Los muertos ya no saben nada, ni tienen más paga, su memoria es puesta en olvido. Por eso, su consejo se volvió vibrante: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son gratas a Dios. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, hacia donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La carrera no es de los ligeros. El predicador salió a las pistas de entrenamiento y a los campos de batalla. Vio que el más rápido no siempre gana la carrera, ni el más fuerte gana la guerra, ni el más sabio tiene siempre pan. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El hombre no conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, así son enlazados los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Relató entonces la historia de una pequeña ciudad con pocos hombres, atacada por un gran rey. Un hombre pobre y sabio libró la ciudad con su sagacidad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, concluyó, aunque reconoció que un solo pecador destruye mucho bien. La sabiduría es un tesoro silencioso que a menudo es despreciado por los gritos de los necios. La locura y el riesgo de vivir. En esta parte de la historia, el predicador analiza los peligros de la estupidez. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Vio el desorden en los reinos, siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Advirtió sobre los riesgos del trabajo diario con metáforas eternas. El que hiciere hoyo caerá en él. Al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. El que corta piedras, se herirá con ellas. Si el hierro está embotado y no se afila, hay que aumentar el esfuerzo, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar éxito. El predicador se burló de las palabras del necio, que empiezan con tonterías y terminan con una locura maligna, hablando sin parar sobre un futuro que nadie conoce. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho! Exclamó, contrastándola con la tierra cuyo rey es noble y sus príncipes comen a su hora, para reponer fuerzas y no para el banquete desenfrenado. El rey predicador siente que el final de su relato se acerca. La luz de la tarde es ahora un rojo profundo y las sombras en el palacio son definitivas. El final de esta historia: el predicador deja de analizar el mundo y empieza a dar órdenes directas para la supervivencia del alma. La inversión en lo invisible. El predicador mira hacia el puerto, donde los barcos cargados de grano se lanzan al mar incierto. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Su consejo es una apuesta épica contra la parálisis: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No esperes a que las condiciones sean perfectas para actuar. El que mira al viento, no siembra, y el que mira a las nubes, no ciega. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no conoces la obra de Dios. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. El brillo antes de la oscuridad. El tono cambia de la estrategia a la emoción. El predicador se dirige ahora a los pasillos del palacio, buscando a los jóvenes guardias y a las doncellas. Dulce es la luz,
y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese de los días de las tinieblas, que serán muchos. Alégrate, joven, en tu juventud. Camina en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El Rey les pide que vivan con pasión, pero con la conciencia de que cada acto tiene un eco eterno. El poema del invierno humano. Esta es la parte más bella y triste. El predicador describe la vejez con una metáfora épica y melancólica, comparando el cuerpo humano con una casa que se desmorona. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Describe el momento cuando los guardas de la casa tiemblan, las manos. Se encorvan los hombres fuertes, las piernas. Cesan las muelas porque han disminuido, los dientes. Se oscurecen los que miran por las ventanas, los ojos. El hombre se levanta al canto del ave, pero todas las hijas del canto serán abatidas. Es el invierno de la vida, donde el miedo a las alturas crece y el almendro florece en canas. El hilo de plata se rompe. La tensión llega a su clímax. El predicador describe el momento exacto de la muerte con imágenes de una riqueza deslumbrante. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Todo el conocimiento, todas las ciudades construidas y todos los tesoros acumulados se reducen a este instante de desintegración. La gran búsqueda ha terminado. El ciclo que empezó al principio de esta historia con el sol saliendo, termina aquí con el retorno del espíritu a su origen. La conclusión de todo el discurso. El predicador suelta la pluma. Un escriba toma el papiro para añadir las palabras finales, observando al viejo rey que ahora descansa en silencio. El predicador fue sabio y enseñó sabiduría al pueblo, pesó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Buscó palabras agradables y una escritura recta de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados. Hijo mío, a más de esto, admite ser amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El gran final resuena como un golpe de mazo en la eternidad. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 1. La historia de Eclesiastés termina no con una respuesta lógica, sino con una postura ante el misterio, el temor reverente. Bajo el sol todo es vanidad, pero más allá del sol hay un juez y un creador.